cada 15 minutos en ese lapso durante las 3 horas seguidas para la reposición. Y bueno, en este caso los resultados fueron normales. Y pasamos al cuestionario, por favor. Acá nos piden mencionar las alteraciones clínicas que presenta la paciente, los signos y síntomas. Primero, tenemos que cuando se manifiesta sensación de dolor y mareo, ¿no? Luego le sigue que, bueno, se evidencia la placenta desgarrada. Luego continuamos con un ligero sangrado que se evidencia. Pues también signo de shock pues, hipovolémico y también inversión uterina. Bueno, que esta complicación, ¿no? De inversión uterina ocurre usualmente pues, en el tercer estadio del trabajo de parto, ¿no? Y bueno, algunos estudios reportan que se muestra una incidencia, ¿no? Alta, pues de uno de 20.000 casos y uno de 25.000 partos, ¿no? Esta es la estadística más frecuente que indica, ¿no? Así como también indica uno de 1.860 pasos después de la cesárea a pues uno de 1.377 partos vaginales, ¿no? Continuando con ello, tenemos la debilidad de la pared abdominal que se evidencia. Continuando con la siguiente pregunta, por favor. Ya, y aquí identificamos los problemas de salud de la paciente. Tenemos aquí el útero invertido. Pues el útero invertido es una complicación muy grave, ¿no? Y a la vez rara, ¿no? Que ocurre en el tercer periodo de parto. Bueno, sin embargo, en este caso, la paciente en mención sí tuvo una actuación correcta, ¿no? Porque se logró actuar de inmediato. Y bueno, y asimismo también por parte de la matrona y el ginecólogo, ¿no? Que actuaron. Y pues y bueno, esta inversión de útero, pues consiste en la imaginación total o parcial del fondo del útero o del cervix, ¿no? En este caso, el útero se da vuelta como un saco y pues y su superficie, ¿no? Inferior hacia la parte exterior y a la inversa. Ya, ahora sigue pues los tres a mencionar que son la triada, tanto la hemorragia masiva, el choque como respuesta neurológica y la rotura uterina. Esto se llaman, se le conoce como la triada diagnóstica, pues se le conoce así por parte de la inversión uterina porfiral, ¿no? Que está relacionada con ella. ¿Qué quiere decir? O sea, la hemorragia masiva es el signo más frecuente, pues, de parte de la inversión uterina porfiral. Y esto como respuesta neurológica, pues refiere a que, pues, o sea, a la pérdida sanguínea, ¿no? Que ha tenido la usuaria, ¿no? Y por eso es como una respuesta secundaria, ¿no? Esta es la atracción de los nervios peritoneales y del ligamento ancho, ¿no? Que ocurren durante la inversión en el parto. Y la rotura uterina, o conocida como la histerectomía, ocurre como resultado de la presión, ¿no? Rompiéndose en alguna o mejor dicho, todas las capas. Pues comprometiendo el suministro de oxígeno del feto y tanto también provocando daños perjudiciales severos para la madre. Pues mis compañeros van a continuar con la exposición. Gracias. Siguiente pregunta.
Bien, continuando con la exposición, en la premisa número 3 nos indica analizar las probables causas de los problemas de salud del paciente. Después de haber leído el caso clínico, llegamos a la conclusión de que habían 4 posibles causas. Sin embargo, había unas que primaban más antes que otras. Como dice justamente el caso clínico, hemos considerado como una de las causas el exceso de la atracción del cordón durante la tercera etapa del parto. Conocemos que el parto tiene ciertas etapas y la tercera, bueno, hace referencia al periodo de alumbramiento en el cual se expulsa la placenta, pues, ¿no? Para esto se tiene que hacer una ligera atracción, pero muchas veces por una mala praxis tal vez se genera una tracción indebida, por lo cual va a generar la inversión uterina, pues, ¿no? Al momento de generar dicha fuerza. Otra posible causa que también se podría dar en este caso con la paciente es que haya tenido una debilidad uterina o ya sea congénita. Tenemos congénita ya pues es algo que no ha adquirido, sino que ya viene en sí, ¿no? Hay ciertas personas que nacen con esa predisposición. También puede ser que en este caso, como decía, primiparidad con expulsivos rápidos después de una fase de dilatación prolongada. En el caso clínico nos indica que es aproximadamente demora 1 hora de dilatación y que el periodo expulsivo fue solamente de 5 minutos. Entonces, por ahí también puede ser una posible causa. Y otra que no lo indica tal vez el caso clínico, pero también, bueno, después de la investigación que hemos realizado como grupo, pudimos llegar a la conclusión de que también hay ciertas posibilidades de que haya tenido un cordón umbilical corto y que esto haya causado también la inversión uterina al momento de realizar la tercera etapa del parto. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Siguiente. Ya, listo, gracias. Ok, la pregunta número 4 indica cuál es el mecanismo de acción de la oxitocina. Bueno, primero tenemos que tener ciertos puntos claves acerca de la oxitocina que ya se revisan en teoría, sin embargo vamos a ahondar. Bueno, vamos a recabar nuevamente acá. En el caso de la oxitocina entendamos que es una hormona que se va a sintetizar en el hipotálamo y justamente va a estimular la musculatura lisa del miometrio uterino. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar el aumento de la intensidad, de la duración y de la frecuencia de las contracciones durante el trabajo de parto, ¿no? Eutóxico, que significa un parto normal, espontáneo. Tenemos que la oxitocina sintética, o sea, que no es la oxitocina producida por el cuerpo, es un nonapéptido, como podemos ver a la mano izquierda, cuya función es justamente semejante a la de la hormona natural que se produce en el cuerpo humano. Entonces, por ahí vamos con respecto a la oxitocina. Cabe recabar que también la oxitocina sirve, también se va a involucrar al momento de estimular las glándulas de las mamas para poder brindar leche materna para el recién nacido, para que se pueda alimentar. Su efecto se debe a que actúa directamente sobre receptores específicos a oxitocina e incrementa las concentraciones intracelulares de calcio en el tejido miometrial uterino. También podemos rescatar que justamente la oxitocina va a ocasionar las contracciones de las fibras musculares que van a rodearlos las contracciones de los músculos del útero, ¿no? Mediante, perdón, ok, sí, listo. Mimetizando así las contracciones espontáneas del trabajo de parto normal e impidiendo el flujo sanguíneo uterino transitorio. Por lo cual no es administrado
de vía oral, sino Continuamos con la pregunta 5, que es ¿cuál es la clasificación de los fármacos oxitóxicos? Aquí tenemos a 3, que son la oxitocina, las prostaglandinas y el alcaloide del centeno. Iniciando con la oxitocina, esta es una hormona que es producida principalmente en el hipotálamo y se secreta en la hipófisis posterior de manera pulsátil. La oxitocina produce la contracción del útero, por lo que es útil para inducir o dirigir mediante un estímulo controlado de la motilidad uterina. En sus indicaciones tenemos que se puede liberar durante el embarazo como prueba de sobrecarga con oxitocina. También está durante la primera y segunda semana de embarazo, donde es la inducción y estimulación del trabajo de parto, durante el alumbramiento, donde se da el alumbramiento dirigido, la profilaxis y tratamiento de la hemorragia puerperal por atonía, entre otros. Luego tenemos a las prostaglandinas. Estas son sustancias naturales derivadas del ácido prostanoico. Su administración produce aumento de la actividad y la coordinación uterina, lo que provoca las contracciones que son prácticamente indistinguibles de las producidas por la oxitocina. En sus indicaciones tenemos que se da la maduración cervical previa a legrados por aborto del primer trimestre. También se libera cuando se da la maduración cervical en la preinducción de gestantes mayor a 23 semanas. Y también cuando hay hemorragias debido a posparto o posevacuación uterina. Por último, tenemos al alcaloide del centeno. Este es producido por un hongo que crece en un centeno y otros cereales. El más utilizado en la obstetricia es el maleato de metilergometrina. Este produce efecto contráctil sobre la musculatura uterina. También tiene efecto vasoconstrictor directo sobre los vasos venosos y también tiene una acción vasodilatadora indirecta por ser un antagonista parcial de los receptores ALK. En sus indicaciones se da para el alumbramiento dirigido, la prevención y tratamiento de la hemorragia tras la evacuación uterina, ya sea en aborto, legrado o parto. También en la subinvolución, en la atonía o perforación uterina. También en la evacuación de restos abortivos, endometritis, entre otros. Luego tenemos la pregunta 6, que es ¿cuál es la clasificación de los fármacos tocolíticos? Los fármacos tocolíticos son agentes que son utilizados para disminuir la motilidad uterina entre las 24 y 36 semanas de gestación, en lo que el feto está aún inmaduro. Entre estas tenemos la terbutalina, ritrodrina, salbutamol, fenoterol y exoprenalina. Estos son estimulantes de receptores beta-2 adrenérgicos como la ritrodrina, salbutamol, como ya mencioné. Son los espasmolíticos uterinos de referencia para el tratamiento de un parto prematuro. También son eficaces, pero producen frecuentemente reacciones adversas cardiovasculares como hipotensión, taquicardia y dolor precordial. Y también tiene reacciones metabólicas como la hiperglucemia y acidosis láctica. Su mecanismo de acción favorece a la maduración fetal, al aumento de la producción del surfactante pulmonar, a asegurar mayor crecimiento y ganancia del peso intrauterino, y justo se trata de prolongar el embarazo y también reduce la mortalidad perinatal. Le doy pase a mi compañero. Bien, puedes pasar, por favor. Gracias. Ahora seguimos con la premisa 7, que nos pide definir qué es la inversión uterina puerperal. Bueno, la inversión uterina puerperal es una complicación excesivamente rara y muy seria que ocurre en el tercer estadio del trabajo de parto. Esta también puede producirse tanto en partos vaginales como en cesáreas.
Consiste en que la invaginación total o parcial del fondo del útero a través del cérvix, a pesar de que la mortalidad por este infrecuente accidente obstétrico disminuye, en las series presentadas en los últimos años no hay ninguna muerte materna. Pero lo que sí, las complicaciones graves que puede producir, incluidas, como ya mencionó mi compañera, la hemorragia masiva, la rotura uterina o la histerectomía, hacen de ella una de las urgencias más graves del tercer periodo del parto. La mayoría de las inversiones se producen durante el alumbramiento o en el puerperio, pero también suceden inversiones ginecológicas relacionadas generalmente con tumoraciones. Estas inversiones uterinas se caracterizan por una clínica de hemorragia vaginal, dolor y shock hipovolémico, neurógeno o combinado, aunque se reconoce también la posibilidad de que curse de forma asintomática. Los factores de riesgo se asocian a un inadecuado manejo de la tercera etapa del parto. Entre ellos se describen tracción inapropiada del cordón umbilical, maniobras de presión fúndica, extracción manual de la placenta, el acretismo placentario y la presencia de un cordón roto. Siguiente, por favor. La pregunta 8 nos dice, ¿cuál es la clasificación de la inversión uterina puerperal? Bueno, esta se clasifica considerando aspectos como el tiempo y la extensión de la inversión. En caso de función del tiempo, tenemos aguda, subaguda y crónica. En la aguda se produce en las primeras 24 horas, en la subaguda se produce durante el primer mes y en la crónica se produce después de los 30 días. Ahora, también las inversiones pueden clasificarse en 4 grados, como podemos apreciar en el segundo cuadro, por grados de inversión. En el primer grado, el fondo uterino desciende hasta el nivel del cérvix, pero no lo sobrepasa. En el segundo grado, el fondo atraviesa el cérvix, pero permanece dentro de la vagina. En el grado 3, el fondo aparece a nivel del introito y en el grado 4, el fondo y en ocasiones la vagina se prolaxa a través del introito. Siguiente, por favor. Ya, y continuando con la exposición, en la pregunta 9 nos preguntan cuáles son las características que presenta la inversión uterina puerperal aguda. Bueno, primeramente tenemos la hemorragia abundante, que esto en sí consiste en hemorragia abundancia excesiva, que se refiere a la pérdida de más de 1 litro de sangre. O sea, se supone que normalmente una mujer al dar a luz pierde medio litro de sangre, pero cuando esta pierde más de 1 litro, tiene un síndrome donde hace como que una complicación importante, que esto se produce durante las primeras 24 horas luego de un alumbramiento. Por lo general, una mujer pierde alrededor de medio litro de sangre en total durante y después del parto vaginal. Se pierde sangre porque algunos vasos sanguíneos se desgastan. Cuando la placenta se desprende del útero, las contracciones del útero ayudan a cerrar estos vasos hasta que se puedan curar por sí solo, como se observa en la primera imagen, desde el momento en que la mujer va a dar a luz hasta cuando se suele tener la hemorragia abundante. Asimismo, tenemos también el examen físico que muestra en sí una masa roja en el orificio vaginal. Esto mayormente lo hacen los médicos obstetras antes del alumbramiento para observar en qué grado de dilatación se encuentra el paciente o la paciente. Y tenemos también la placenta adherida. Esto nos quiere decir, o también es reconocida como la placenta acreta. Esto significa una afección grave que ocurre durante el embarazo cuando la placenta se adhiere profundamente a las paredes uterinas. A ver si la compañera me apoya con el mouse. Podemos observar en el recuadro que está en la parte superior, es una normal placenta. Si observamos, está separada de lo que vendría a ser el útero. ¿Por qué? Porque por lo general la placenta se desprende
de la pared uterina luego del nacimiento del bebé, que es lo normal. Pero cuando ocurre esta placenta acreta, la parte de la placenta o la totalidad pertenece unida al útero, como se observa ya en el segundo cuadrito. Esto puede causar en sí una pérdida de sangre grave luego del parto. También es posible que la placenta sea invadida en el músculo del útero. Cuando esto pasa, ya se llama placenta increta. Pero cuando esta crece a través de la pared uterina, ya se le denomina como placenta percreta. Asimismo, tenemos que saber que el grado de magnitud de esta complicación puede llegar a un shock hipovolímico o neurogénico, pero afortunadamente su incidencia en nuestro país es muy baja, dado que hay una escasa cantidad de reportes sobre dicho tema. Avanza, compañera. Y ya, para poder ver en realidad qué es lo que pasa en sí, tenemos una imagen del fondo del útero invertido que arrastra ambos anejos. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que es una complicación excesivamente rara y muy seria que ocurre en el tercer estadio del trabajo de parto. Esto en sí consiste en el cambio de la disposición de sus paredes. O sea, quiere decir de que la cara interna se convierte en la externa y el órgano se invagina en forma como si fuera un guante o un dedo de un guante, como se observa ahí debajo de las pinzas que sostiene el médico. Sí, por allí, sí. Ahora continuamos. Yeah. Y la pregunta número 10 nos pregunta, ¿cuáles son los factores que provocan la inversión uterina? Dentro del factor más primordial, sabemos que los factores de riesgos se asocian a un inadecuado manejo de la tercera etapa del parto. Es decir, se describen entre ellos la atracción inapropiada del cordón umbilical, pero también tenemos la tracción que viene, esto mayormente se da en algunos pueblos lejanos, en donde la encargada en dar el alumbramiento o en ejecutar el alumbramiento son las matronas o las comadronas, en donde ellas realizan en sí una inapropiada al cortar, o sea, cortan inapropiadamente el cordón umbilical. Como se observa en la imagen, el bebé en sí no está naciendo en unas buenas condiciones de salud. Asimismo, también tenemos las maniobras de presión fundida o mayormente conocida como maniobras de Grebe. Estas en sí consisten en la presión del fondo uterino. O sea, esto incluye colocar la mano en la parte superior del útero, quiere decir en el fondo uterino, y apretar entre el pulgar y entre todos los dedos para poder ayudar a la separación y poder dar la expulsión de la placenta, como se observa ahí manualmente, que es lo que ya lo realiza un médico especialista. También tenemos dentro de estos factores la extracción manual de la placenta. En sí, este es un acto de emergencia que un profesional lo realiza para manejar las hemorragias de posparto y también para prevenir la muerte materna. En sí, esto causa una considerable incomodidad y dolor a la madre en partos naturales. Y tenemos también el acretismo placentario y la presencia del cordón corto. Cuando hablamos del acretismo placentario, hablamos de la placenta acreta, que es la que mencioné anteriormente, que bueno, esta placenta es anormalmente adherente o unida, que produce en sí la postergación del alumbramiento. Como se observa en la imagen inferior izquierda, que tenemos la función placentaria en sí consiste como si fuese normal, pero la invasión fulvástica, que es la que en sí extiende más allá del límite normal, en tales casos la extensión manual de la placenta cuando se realiza cuidadosamente, ya esto produce una hemorragia postparto masiva. En caso contenga acretismo,
la madre gestante. Y en caso presente un cordón corto, también es uno de los factores que provocarían esa inversión uterina. También cabe resaltar de que, aunque es raro, puede asociarse también con las malformaciones congénitas del útero de una mujer, porque ya se sabe que a nivel mundial, una de cada 100 mujeres presentan una malformación congénita en el útero. Y le doy pase a mi compañera para que culmine con nuestra exposición. Pregunta 11. En la pregunta 11 nos dicen cuáles son los tratamientos efectivos para la reposición del útero. En este caso, nosotros tenemos que ver que en el caso clínico, puede ser un método profiláctico y un método curativo. En este caso, se tiene que evitar lo que es la tracción del cordón umbilical, ya que es una tensión controlada del cordón umbilical, que es una contracción, ¿no? Y eso que hace que evite lo que es una inversión uterina. Pero bueno, en nuestro caso ya tenemos lo que es la inversión uterina, entonces tenemos que hacer una reposición del útero, por lo cual dentro de los primeros se aconseja, ¿no? Los primeros pasos que se tienen que hacer es el manejo inicial debe incluir lo que es la colocación de un catéter venoso periférico, así con esto hay una reposición de líquidos por vía parenteral, un soporte anestésico y transfusión, ¿no? En ese soporte vemos lo que son los líquidos por dos líneas venosas, ya sea en el caso de un catéter venoso periférico, y también se le puede poner una sonda de Foley, también el tratamiento para el dolor, lo que vendría a ser el soporte anestésico también, y manejo multidisciplinario, lo que decía, ¿no? El soporte anestésico y la transfusión, lo que vendría a ser el reemplazo sanguíneo. En cuanto a la reposición del útero, ahí tenemos que ver, en el caso, bueno, utilizan lo que es la anestesia general, lo que son los tecolíticos para relajar el útero. En eso utilizan lo que es la terbutalina y los antibióticos profilácticos. En cuanto a las técnicas para la reposición del útero, tenemos que los describen, hay uno que lo describen en 4 grupos y otro que lo describen en 2, ¿no? En cuanto a la división de los grupos, pueden ser las técnicas no quirúrgicas, como son la Johnson, la O'Sullivan, o las quirúrgicas, que son la Huntington y la Holstein, que son las abdominales, y también la cirugía vaginal, lo que vendría a ser el Spinelli. Otros también lo clasifican como un cuarto en el caso de la histerectomía, pero esto ya es cuando, por ejemplo, ya no se puede hacer lo que es la reposición del útero, ¿no? En ese caso nada más se hace, por eso que algunos autores no lo añaden. En cuanto a la posterior a reposición de útero, ya después que se hace este procedimiento, ¿no? Estas técnicas, se pasa a hacer un masaje uterino, se utiliza lo que es la oxitocina y las prostaglandinas, como el misoprostol. Siguiente. En cuanto al método de la reposición no quirúrgica, como les había mencionado, tenemos a la técnica de Johnson. Esta es una maniobra más utilizada para la reposición manual. Y esto, ¿qué consiste? Básicamente es introducir una mano en la vagina, colocando la punta de los dedos inmediatamente por encima del anillo de inmersión. A continuación se comienza a empujar el útero hacia arriba, desde la zona más alejada del fondo hasta él, en un proceso que tarda aproximadamente unos 5 minutos. Y tras la reposición se debe dejar la mano en la vejiga hasta que el útero se contraiga. Entonces, para esta técnica o para este método también, para la reacción uterina se utilizan lo que son la terbutalina, ¿no? Con agonistas beta 2 adrenérgicos, o también la ritroidina
Estos dos se utilizan por vía intravenosa y también se utiliza el sulfato de magnesio también por vía intravenosa. En el caso de fracaso de esta técnica, el siguiente paso lo que debería ser la anestesia general con alotano al 2%, o también utilizan otras concentraciones más elevadas. Esto ya depende mucho del especialista y del anestesiólogo. A continuación vemos el segundo método de reposición no quirúrgica. Siguiente. Y que es el O'Sullivan. Este es un método que consiste en situar a la paciente en posición de Trendelenburg, o sea, más o menos en esa posición como pueden ver en la imagen. Y más o menos aquí lo que hace, ¿no?, el especialista es ocluir la vagina y perfundir con presión en suelo fisiológico hasta que el fondo uterino vuelva a su posición inicial. Esta de aquí, su utilización como primera opción de tratamiento es cuestionable por varios motivos, o sea, no siempre lo utilizan como un primer tratamiento, ¿no? Y se necesita un tiempo de entre 5 y 10 minutos para conseguir la presión, mucho más elevado para realizar una reposición manual en esta posición, ¿no? Y además solo se puede utilizar en casos de inversión parcial o en caso de fallo se requiere efectuar lo que es la reposición manual. No hay, por tanto, beneficios, dicen, en este tipo de técnicas. Ahora, en cuanto a las técnicas quirúrgicas por vía abdominal, vemos a las Huntington. Esta de aquí es una técnica que consiste en la tracción de los ligamentos redondos y el útero para restablecer la anatomía normal, ¿no? Esto de aquí consiste más o menos en la tracción con pinzas de Alice del fondo uterino desde la cavidad abdominal, iniciando la tracción desde la zona más cercana a la vía de inversión o la más cercana al fondo hasta su reposición total. Ahí tenemos una imagen donde están los discos por encima y por detrás, donde están los ligamentos, no todos los ligamentos del útero, el ligamento ancho, y vemos que el útero y vemos todas donde están todas las partes, ya sea por la parte de encima del útero y por la parte de detrás de la vagina, ¿no? Bueno, estos aquí ligamentos están alrededor, como se puede ver en la imagen, y más que todo esto ya es una técnica que se debe de aplicar según el especialista, ¿no? Según lo que, y también el caso. Siguiente. Y otra técnica quirúrgica por vía abdominal también tenemos la Houghton, que esta es una variante de la técnica de Huntington, en la que previamente a la tracción del fondo uterino se realiza una incisión en el cuello uterino cérvico, histerectomía posterior en los casos en el que la rotación vía la tracción de fondo. Eso de aquí incluye lo que es una incisión quirúrgica en la parte posterior de la unión cervical a través de una borda abdominal para reducir el útero y así reparar el defecto en el caso de la reconstrucción del útero, ¿no? Siguiente. Y la otra vendría a ser la cirugía vaginal. En este caso, la técnica se llama Spinelli, 1990 es el año. Bueno, que consiste más que todo esta técnica en la realización de un colpo histerectomía posterior para dividir el nido de constricción y la posterior reversión a través de la incisión. Estas son técnicas vaginales que son solo aplicables en el caso de las inversiones ginecológicas, ya que, por ejemplo, cuando tienen una inversión uterina corporal sería muy difícil porque para rechazar la masa uterina para la realización de una incisión, ¿no? Bueno, eso serían todo en cuestión a los
Entonces, la praxis incorrecta puede llegar, ¿no?, a esta situación, o también depende de la naturaleza, ¿no?, de cómo se ha implantado la placenta, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos ahora a continuar con el siguiente grupo y al final